una mujer se encontraba frente a mí, su vientre embarazado protruyendo, un recordatorio constante de la vida que crecía dentro de ella. La idea de criar a mi bebé sola, mientras la veía tan cerca de dar a luz, era insoportable. David me miraba con una expresión de suficiencia, como si esta confrontación fuera exactamente lo que había estado esperando. Sabía que este momento era inevitable, así que sin decir una palabra, marché a mi habitación, agarré los papeles del divorcio que había preparado y regresé. Se los extendí, firme. Aquí, fírmalos. La cara de David se retorció de sorpresa. ¿Qué es esto de repente? Fue tu idea, ¿no? Respondí fríamente. Solo fírmalo. Los presentaré mañana. Su rostro se sonrojó, una mezcla de vergüenza y enojo. Nunca esperó que yo diera un paso tan audaz. Lo miré a los ojos, mi voz firme. Mira bien, te arrepentirás de cómo me has tratado, de cómo me has menospreciado. Mi nombre es Susan y tengo 27 años. Hace 2 años trabajaba en una empresa de teléfonos móviles cuando conocí a David, mi jefe. Él era 3 años mayor que yo, seguro de sí mismo y muy respetado en el trabajo. A los 25 años, estaba ansiosa por aprender, y David me tomó bajo su ala, ofreciéndome orientación y amistad. Aprecié su apoyo, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzáramos a salir. Nunca había estado en una relación antes, así que estaba en las nubes cuando me invitó a salir. Siempre había estado más interesada en el mundo de fantasía de los dibujos animados que en el romance de la vida real, pero al ver a mis amigas casarse, comencé a sentir la presión. Cuando David y yo nos enamoramos, me prometí que él sería mi primer y último amor. El año después de comenzar a salir, nos casamos. Estaba orgullosa de ser su esposa. David era popular, y me encantaba la atención y las felicitaciones que recibíamos. Todo parecía perfecto, hasta que dejó de serlo. El día después de que registramos oficialmente nuestro matrimonio, saqué un tema que había estado pensando. Ahora que estamos casados, esperas que deje mi trabajo, ¿verdad? David no dudó. Siempre he querido que mi esposa se enfoque en el hogar. No te preocupes por el trabajo, yo me encargaré de todo. Me quedé sorprendida. Nunca mencionaste esto antes. Su tono era firme. Debí haberte dicho antes, pero ahora que estamos casados, es demasiado tarde para preocuparse por eso. Puedes renunciar mañana. Yo me encargaré de tu renuncia. La repentina decisión me mareó. No anticipé esto, pero la decisión de David era final, y como él había sido mi jefe, me sentí impotente para argumentar. Dejé mi trabajo sin un adiós adecuado y me entregué a ser la esposa perfecta. Cocinaba sus platos favoritos, mantenía la casa impecable y trataba de cumplir con todas sus expectativas. Pero, por mucho que trabajara, David nunca reconoció mis esfuerzos. Comencé a sentirme invisible. Una noche, le pregunté a David, ¿está limpia mi chaqueta? Tengo una reunión importante mañana. Su respuesta fue despectiva. Por supuesto que sí. Eran momentos como estos cuando me daba cuenta de lo poco que importaba para él. Nuestro matrimonio comenzó a sentirse más como una relación profesional que como una sociedad. No tenía ingresos propios y era completamente dependiente de él. La dinámica que teníamos en el trabajo había permeado nuestra vida en casa. Él seguía siendo el jefe y yo seguía siendo la subordinada. Un día, me enfermé, demasiado débil para levantarme de la cama. Pensé que descansaría y me pondría al día con las tareas del hogar después. Pero cuando David entró a la habitación, su rostro estaba torcido por la ira. ¿Qué haces ahí tirada? Levántate y haz la cena, me gritó, arrancando la cobija de encima de mí. Estoy enferma, dije débilmente, esperando algo de comprensión. En cambio, él frunció el ceño. No trabajas, y no puedes soportar estar un poco enferma, eres patética. Me destrozó. Este no era el hombre con el que pensé que me casaría. Las lágrimas nublaron mi visión mientras me obligaba a levantarme y completar las tareas. Mientras lloraba en silencio, me di cuenta de que la vida que había soñado no se parecía en nada a la realidad que estaba viviendo. Unos días después, me di cuenta de que mi periodo estaba retrasado, y una ola de pánico me invadió. Me apresuré a la farmacia y compré una prueba de embarazo, con el corazón acelerado en cada momento. Cuando el resultado dio positivo, las lágrimas de alegría brotaron de mi rostro. No podía esperar para compartir la noticia con David en cuanto llegara a casa del trabajo. Esa noche, David llegó tambaleándose después de la medianoche, oliendo a alcohol y con dificultad para mantenerse en pie. Me sorprendió lo ebrio que estaba. No me había dado ninguna advertencia. Pasé la noche preparando la cena y estaba ansiosa por compartir mi noticia, así que decidí decírselo de inmediato, a pesar de su estado. Todavía no he visto a un doctor, así que no está confirmado, comencé,
tratando de transmitir mi alegría. Pero la expresión en su rostro cambió instantáneamente. ¿Un niño? ¿Qué has hecho? Su voz era dura, más fría de lo que había escuchado nunca. No quiero un hijo. Esto es un desastre. Si decides quedártelo, tendrás que encargarte tú sola. Sus palabras me golpearon como una bofetada. Permanecí congelada, tratando de procesar la dureza de su reacción. Se marchó al baño, dejándome aturdida. No podía entender por qué estaba siendo tan irresponsable con nuestro bebé. Hace solo momentos, estaba llena de felicidad, pero rápidamente se transformó en una profunda tristeza. David nunca había expresado el deseo de no tener hijos antes. No habíamos estado usando anticonceptivos, así que asumí que ambos imaginábamos una familia juntos. Mientras colgaba su chaqueta y me preparaba para lanzar su camisa a la lavandería, algo en su bolsillo llamó mi atención. Saqué un papel arrugado que parecía un recibo. Inicialmente, pensé que era del evento al que asistió esa noche, pero al mirar el nombre, mi estómago se hundió. ¿Es esto un motel? Mis manos temblaban a medida que la realización me golpeaba. Era, de hecho, un recibo de un motel. Un choque recorrió mi cuerpo. ¿Por qué tendría esto David? ¿Me estaba engañando? El matrimonio se suponía que debía construirse sobre el amor y la confianza, especialmente ya que solo llevábamos poco más de un año casados. Pasé tantos años soñando con el romance, pero nunca lo había experimentado realmente. Luchaba por aceptar esta dolorosa verdad, pero la posibilidad de su infidelidad comenzaba a tomar forma en mi mente. ¿Se estaban haciendo realidad mis temores de ser utilizada como una sirvienta mientras él amaba a otra persona? ¿Su cruel reacción a la noticia de mi embarazo era por esta traición? A medida que la náusea iba en aumento, me di cuenta de que algo estaba profundamente mal. Sentía que David tenía una amante de mi antiguo trabajo, y tal vez quería la estabilidad del matrimonio conmigo en lugar de amor. Todo comenzó a encajar, y las líneas entre la realidad y mi imaginación se desdibujaron. No podía sacudirme las hirientes palabras que había dicho sobre el embarazo. Sabía que necesitaba reunir pruebas de la infidelidad de David. Su frialdad dejó claro que estaba resentido por el embarazo, incluso mientras lidiaba con las náuseas matutinas. Él intencionadamente comía alimentos de olor fuerte a mi alrededor y criticaba mis tareas del hogar, insistiendo en que repitiera las tareas. Era un desafío para mi cuerpo y mi corazón embarazados, pero estaba decidida a descubrir la verdad. David era obsesivamente protector de su teléfono, incluso lo llevaba al baño, dejándome incapaz de mirarlo. Cada vez que me colaba en su habitación, estaba impecablemente ordenada, sin señales de haber hecho algo indebido. Era organizado en el trabajo, y su escritorio siempre estaba impecable. Se hacía evidente que atraparlo en el acto sería casi imposible. Frecuentemente revisaba sus bolsillos en busca de recibos o cualquier signo de evidencia, pero mi búsqueda siempre resultaba en un vacío. Consideré contratar a un investigador privado, pero no tenía los fondos para eso. Mi mente era un torbellino de pensamientos sobre mi situación, cada uno más preocupante que el anterior. Cuando recibí una llamada telefónica inesperada de mi padre, me quedé sorprendida. Rara vez me llamaba. Hola, soy yo, tu papá. ¿Cómo estás?, preguntó. Su voz era sorprendentemente cálida, considerando lo ocupado que solía estar. Papá, ¿qué pasa? ¿No estás abrumado con el trabajo?, indagué. Mis empleados están bien, así que no estoy tan ocupado en este momento, respondió. Como CEO de una empresa en Canadá, mi padre siempre había sido un adicto al trabajo. No tenía muchos recuerdos de mi infancia pasando tiempo con él, pero respetaba su dedicación. No podía evitar preguntarme por qué estaba contactándome ahora. ¿Qué pasa?, le pregunté, ansiosa por que me explicara. Entonces compartió algo impactante. ¿Es eso realmente cierto?, exclamé, atónita por lo que reveló. Sí, no soy de los que mienten. Quiero que confíes en mí, dijo, tratando de tranquilizarme. Al principio, me quedé sin palabras, pero mientras procesaba la información, una ola de alivio me invadió. Gracias, papá, haré lo mejor que pueda, le dije agradecida antes de terminar la llamada. Mi investigación finalmente estaba dando frutos, y sentía una mezcla de alivio y enojo por la tensión constante con David. A pesar de mi embarazo, David seguía distante, lo que solo profundizaba mi resentimiento. Pasaron los meses y nuestra relación continuó deteriorándose. Al acercarme a mi 9º mes de embarazo, me encontraba viviendo en un constante temor alrededor de David, tratando de evitarlo y llevando una vida tranquila y restringida. Una noche, mientras servía la cena como de costumbre, David llegó a casa y nos sentamos a la mesa. Mientras comía en silencio, David de repente golpeó su tenedor sobre la mesa. ¿Qué es esto? No tiene sabor, gritó.
arrojando mi comida cuidadosamente preparada al suelo. Me quedé atónita por su explosión, luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Mi frustración brotó al ver cómo desechaba mi arduo trabajo. David había estado quejándose de que mi comida había estado insípida últimamente, pero había estado usando menos condimentos por razones de salud durante mi embarazo. Si no le gustaba, podría haber agregado sal él mismo. No había necesidad de hacer un espectáculo tan dramático. Antes de que pudiera expresar mis sentimientos, David se burló y lanzó un comentario cruel. No quiero a una mujer con una barriga como un monstruo. Tendrás que criar al niño tú sola, dijo, una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro. Temía que este día pudiera llegar, pero esperaba un resultado diferente. Rápidamente me retiré a mi habitación. Recogí algunos documentos y volví para confrontarlo. Aquí están los papeles del divorcio, le dije, deslizando los papeles hacia él. David se mostró sorprendido y preguntó, ¿qué demonios? ¿Qué es esto de repente? Bueno, fue tu idea. Solo fírmalo rápido y lo presentaré mañana, respondí. Había contemplado el divorcio desde que sospechaba de su infidelidad. Con un bebé en camino, no estaba segura de cómo manejarlo sola, pero ahora tenía una nueva determinación. Mi determinación parecía enfurecer a David. Su rostro se sonrojó de rabia. Solo espera. Te haré lamentar cada momento en que me menospreciaste y trataste de controlarme. ¿De verdad crees que puedes manejar sin mí? Tendrás un bebé que cuidar y te arrepentirás. Me amenazó. Me mantuve firme, imperturbable. Estaré bien, no te preocupes por mí, le aseguré. Molesto por mi resolución, David tomó los papeles de divorcio y comenzó a llenarlos. Aquí tienes. Si esto es lo que quieres, es tuyo, dijo, casi despectivamente. Gracias, respondí, dándome cuenta de que probablemente no creía que realmente fuera a seguir adelante con eso. Al día siguiente, presenté los papeles del divorcio y abandoné nuestro hogar. Sabía que se sorprendería al regresar del trabajo y encontrarme ausente. Después de eso, me mudé con mis padres. Mi padre había regresado a desde Canadá y sugirió que me quedara con ellos. Sentí que era la decisión correcta, ya que estaba harta de la vida con David, y estaba profundamente agradecida por el apoyo de mi padre. El día que dejé nuestro hogar, David me llamó 3 veces, pero ignoré cada llamada. Eventualmente, dejó de intentarlo. Se hizo evidente que yo significaba muy poco para él. Probablemente estaba preocupado por su amante y tal vez incluso estaba planeando casarse de nuevo. Decidí que era hora de seguir adelante con mi vida sin David. 6 meses después, di la bienvenida a mi bebé al mundo y vivía felizmente con mis padres. Mientras me acomodaba en esta vida pacífica, David me volvió a llamar. Al principio ignoré sus llamadas, pero después de que persistió, sentí que no tenía otra opción que contestar. Hola, ¿qué quieres ahora?, pregunté, exasperada. Hola, ¿qué pasa? ¿Por qué estuviste en ese programa? ¿Y desde cuándo eres la hija de un CEO con millones de dólares? La voz de David era una mezcla de sorpresa y enojo. Resultó que había visto un programa de televisión sobre el estilo de vida de mi familia, que se emitió después de que regresé a vivir con mis padres. Una vez que volví a casa, una estación de televisión se acercó a mí para presentar a nuestra familia. Debido al papel de mi padre como CEO de una importante empresa tecnológica global, el programa destacaba los lujosos estilos de vida de las familias de los CEO, filmando en nuestra casa y discutiendo nuestra riqueza, estimada en alrededor de 10 millones de pesos. Nunca esperé que David vería ese programa, pero el alcance de la televisión es realmente poderoso. Oh, por cierto, no mencioné que heredé 40 millones de pesos, por lo que pude divorciarme de ti, le dije, sintiendo una oleada de confianza. Mi padre me había informado sobre esta herencia, y eso me empoderó para vivir cómodamente después de dejar a David. La reacción de David fue inmediata y explosiva. ¿Qué? Eso no es justo. ¿Por qué no me dijiste esto antes? La mitad es mía, ¿verdad? Dame el dinero ahora, exigió. Su tono era acusador. Mantuve la compostura, justo como sospechaba. Ahora que has visto el programa, todo lo que puedes pensar es en sacar dinero de mí. Los regalos de los padres no se incluyen en la división de bienes. Y no olvides tus propias acciones. David se veía desconcertado. ¿De qué hablas? Estoy cansada de tu ira, David. Me llamaste, así que deberías saber que no puedes culparme por lo que hiciste. Engañaste, ¿no? Con tu nueva esposa, que es una pasante en tu empresa. Comenzaste a verla incluso antes de que nos casáramos. Respondí, las palabras fluyendo con una nueva claridad. El shock en el rostro de David fue casi satisfactorio. Finalmente sentí que tenía la ventaja. ¿Pensaste que no me enteraría? Mi padre tiene conexiones en tu empresa.
y uno de ellos me advirtió sobre tu aventura. No lo había mencionado antes, pero estaré exigiendo pensión alimenticia, declaré firmemente. Aún en negación, David argumentó, deja de bromear. ¿Por qué debería pagar pensión alimenticia? Todo es tu culpa. Te embarazaste sola y no cumpliste con las tareas del hogar. Es tu culpa. Estuve atónita por su negativa a asumir la responsabilidad y su descarada forma de echarme la culpa. No podía creer que alguna vez me había casado con alguien tan irrazonable. Se hizo evidente que dejarlo había sido la decisión correcta. David, estoy en quiebra. Mi esposa gastó todo mi dinero, y ahora estoy endeudado. Se lamentó, pero no sentí ninguna simpatía por él. Sus súplicas solo alimentaron mi enojo. No tenía ningún deseo de tratar con alguien tan completamente irrazonable nuevamente. Aferrándome fuertemente a mi teléfono, me preparé para finalizar la conversación. ¿De qué hablas? ¿Te das cuenta de lo ridículo que suenas? Nunca quiero volver a tratar contigo. Haré que mi abogado maneje la pensión alimenticia. No me llames de nuevo, y no volverás a ver al niño. Adiós. Con eso, colgué rápidamente, bloqueando su número y tomando una profunda respiración. Una ola de alivio me invadió. Finalmente había terminado, y esperaba no volver a tener noticias de él. Estaba decidida a proteger mi vida pacífica. En ese momento, escuché llorar a mi bebé desde la otra habitación, y corrí a consolarlo. Con el tiempo, supe que David comenzó a pagar la pensión alimenticia cada mes. Un excompañero mencionó que su nueva esposa era una gran gastadora, lo que lo dejó ahogado en deudas para cubrir sus gastos de vida. Parecía que había esperado obtener una parte de mi herencia al contactarme, pero como no recibió nada de mí, ahora enfrentaba más gastos de los que podía manejar. Luchaba financieramente, posiblemente debido a una mala búsqueda de trabajo o porque no podía soportar ser menospreciado por sus colegas. Escuchar esto no despertó ninguna simpatía en mí. Sentía que se merecía las dificultades que estaba enfrentando. Las palabras hirientes y el comportamiento frío que me había mostrado eran inolvidables, y esperaba que recibiera lo que le correspondía. Mientras tanto, disfrutaba de la vida con mis padres y mi bebé, libre de preocupaciones financieras. El futuro se veía brillante, especialmente porque mi padre mencionó la posibilidad de traspasar la empresa a mí. Estaba lista para trabajar duro y aprovechar las oportunidades que se presentaran.